Yo quiero dar gracias a Dios, el Señor, por el hecho de que me regaló una familia, me regaló una esposa y me regaló una familia. Y esta mañana hablaba de la gran responsabilidad que eso conlleva, ser padre de familia. Y de verdad que esta mañana fue muy aleccionadora para mí también. Cada vez que menciono los temas de hogar, evalúo mi propia vida, evalúo mi propio hogar para saber cómo estamos caminando y hacia dónde vamos en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Para esta noche, conforme a los volantes que se han distribuido en esta conferencia sobre la vida matrimonial, si en la mañana tocamos el orden de Dios para la familia y vimos cómo Dios tiene un orden establecido para la esposa, para el esposo y para los hijos. Y hablamos de Efesios capítulo 6, el versículo 4, donde nos habla justamente de lo que Dios quiere de los hijos. Y los hijos, Dios ha decretado que obedezcamos o que obedezcan a los papás siempre y los honren. Entonces, el propósito y quizás la ampliación de este punto tan importante: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y además dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hablamos de la responsabilidad que nos cabe como papás, de enseñar a nuestros hijos, a enseñarles a obediencia. Y por supuesto que el tema que sale de ahí, cómo no fracasar en el rol de padres. Y dentro de eso hay 7 errores comunes de los integrantes, no solamente de papá, sino de la familia en general. Y esta noche, si pudiera ir tomando nota o apunte por lo menos, o pensar en estos errores, ¿dónde está el error más fuerte en nuestras vidas como papás? Y hablo como papás y como mamás, y aún entre hermanos mayores, entre familiares que viven a veces en la misma casa, abuelos, ¿no es cierto?, tíos, cuñados, en fin, hay muchas familias están reunidas en un solo hogar, muchos familiares, y por eso le hemos llamado los 7 errores comunes de los integrantes de la familia. Permítanme para ir a orar primeramente, por favor, y damos inicio entonces en esta noche a esta conferencia. Bendito Dios, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y reconocer nuestra insuficiencia, nuestra necesidad, Señor, de ser educados por ti como padres, de ser enseñados para no fracasar, Señor, en este rol que tú nos has dado, Señor, responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Y Padre amado, reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, que debemos prepararnos más y observar ese rol, esas directivas, esas normas que tú has dado en tu palabra para la familia. Te entregamos este servicio, Señor, te entregamos estas conferencias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchos enemigos internos y por supuesto externos del núcleo familiar que lo único que buscan es poder desintegrar, es poder herir con golpe certero a nuestras familias. Hoy por hoy, la lucha de las familias por conservar el orden, por conservar la integridad, los papás desorientados porque vienen voces, vienen bullas, como decía un matrimonio reciencito de jóvenes, y cogiendo pareceres de otros esposos mayores, sin Cristo, por supuesto, porque los cristianos trabajamos dentro de un ambiente social no cristiano, salvo que sea una empresa pues, donde todos, desde el jefe hasta el último peón, sean cristianos, pero no es así. Entonces este esposo se había recibido, había sido influenciado por el parecer de esposos, de otros esposos sin Cristo, y tenía un concepto recién casado, recién integrado con la esposa y un bebito, y ya tenía un mal concepto de lo que debe ser un esposo con respecto a su esposa. Y hay influencias que vienen respecto a la crianza de los hijos, respecto a la forma de ser papá. Hay influencia, nuestros propios padres han sembrado en nosotros una forma de ser padres que no ha sido la mejor. Se han esforzado por educarnos, se han esforzado por dar lo mejor, pero no ha sido la mejor enseñanza. Entonces hay enemigos internos y hay enemigos externos. Lamentablemente
muchos somos indiferentes y no nos hemos dado el trabajo de averiguar qué es lo que quiere Dios, cómo no fracasar en este rol de padres. Y por eso aparecen estos 7 errores. Y vamos a mirar el primer error común dentro de la familia. Primer error, permitir que la violencia esté presente. Y hablamos de 3 tipos de violencia. La violencia física, por ejemplo. La violencia física es toda acción que produce daño en la integridad física de una persona adulta o menor de edad, ejercida directamente por el agresor, que se manifiesta mediante objetos contundentes. Puede ser agua hirviendo. ¿Usted puede concebir cómo un papá o una mamá puede echarle agua hirviendo a su propio hijo? Ya salieron en las noticias muchas de estas agresiones a los propios niños. Aceite caliente, inferir cortes, les queman las manos porque agarró unos centavos. En fin, diferentes maneras como la violencia física. O lo primero que hace una mamá enfurecida que no le hizo el caso de la hija o el hijo, agarra una escoba y se lo guaraquea por la cabeza. O a cocacho, ¿no es cierto? Cada cocacho al hijo o le jalan de las patillas al hijo. Agresiones. Porque así nos han criado también a nosotros. Porque una mamá que ejerce violencia a sus hijos es que a ella también, o a él también, al papá, le ejercieron violencia a sus propios padres, porque desconocieron cómo debería ser la crianza. Violencia física. Pero hay otro tipo de violencia, aparece ahí en nuestras pantallas, la violencia psicológica, toda acción u omisión que cause daño emocional en la persona, sean adultos o menores de edad, y puede ser ejercida mediante amenazas, mediante insultos, respuestas ofensivas, burlas, silencios, indiferencias. Y creo que esto perjudica, no sé si más que la violencia física, la violencia psicológica. Maridos que abusan no físicamente de la mujer, sino también psicológicamente. Y papás que abusan de esto, de esta forma de violencia psicológica a los hijos. Una forma que no está ahí en esta diapositiva de la violencia psicológica es disminuir o malograr su autovalía personal, poniéndole apodos a nuestros hijos. Y las mamás de hoy todavía son mucho más llevadas a poner apodos a los hijos. Por ejemplo, al niñito que ya está en su primer nivel, qué sé yo, de su escuelita. Y se tratan, y nos referimos a los hijos como nuestros enanos. Ah, sí, mi enano tal ya está comenzando, mi enano tal come temprano, mi enano tal, enano. Y el niño escucha que le llama aquí enano. Eso es una forma de violencia psicológica hacia los hijos. O cuando uno es, ¿no es cierto?, subidito de peso por culpa de los papás, que le dan sobre comida, sobre alimentación, y va agarrando y los apodos ahí. O si es flaco, o si es espigado, en fin, cualquier forma de inferir un apodo que daña esa imagen, esa autoestima del niño. Y debemos como padres evitar esa violencia psicológica. Burlas, silencios, respuestas o miradas incluso, insultos, que muchas veces desfavorece esa relación de padres o de hijos hacia padres, el respeto que no deben tener conforme a la palabra. Y en el versículo 4 en Efesios dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero nuestros padres no fueron cristianos, no estuvieron en una conferencia como usted está aquí esta noche, no tuvieron escuelas de padres en los colegios. Nuestros padres crecieron conforme a sus papás, los educaron a ellos también, con las mismas fallas, con las mismas costumbres, con la misma violencia. Yo recuerdo mucho a mi padre cómo me disciplinó. Mi padre es policía y él usaba, como dije esta mañana, una correa esa de suela, ¿no es cierto?, de los policías.